Hola Polímata, ¿qué tal estás? Detrás de cada gran cambio social suele haber un gran filósofo, un pensador que desafía el statu quo, que piensa fuera del paradigma imperante y que crea nuevos modelos mentales necesarios para repensar el mundo en el que vivimos. Nigel Warburton escribió una pequeña historia de la filosofía para que cualquiera pudiera acceder a estas ideas que han expandido nuestra mente durante siglos. He seleccionado este libro entre los 50 que hay para la Biblioteca Polímata porque rompe esas barreras que otros libros ponen a los lectores que se quieren iniciar a la filosofía. De los más de 40 filósofos que Warburton ha incluido en la obra, yo he elegido 8 que para mí han tenido un gran impacto en nuestra visión del mundo en el siglo XXI. Vamos a verlos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. El primero que he seleccionado es Nicolás Maquiavelo, que seguro que te suena. Nicolás Maquiavelo fue un astuto diplomático italiano del Renacimiento italiano. Es el padre de lo que hoy llamamos Realpolitik, una forma de hacer política en la que básicamente vale todo para conseguir y retener el poder. En su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo defiende que un gobernante a veces tendrá que engañar, que traicionar, que matar, para poder mantenerse en el trono. Es más importante para él ser temido que ser amado, porque aquellos que te aman pueden traicionarte cuando las cosas se tuercen, pero si te temen, nadie osará desafiarte. Un buen líder, además de temible, debe ser rápido y valiente. Necesita estar preparado y actuar sin dudar cuando surjan las oportunidades. La suerte es importante en el devenir de la vida, pero favorece al hombre preparado. Para Nicolás los resultados eran lo importante. Haría gala del famoso dicho, el fin justifica los medios. Aunque parezca mentira, Warburton, el autor de este libro, no condena plenamente el pensamiento de Maquiavelo. Dice lo siguiente: puede que el buen comportamiento no funcione para los líderes. Una cosa es ser amable en tu vida cotidiana y confiar en la gente que te hace promesas, pero si tienes que dirigir un estado o un país, confiar en que otros países se portarán bien contigo puede que sea una política peligrosa. Sin embargo, a continuación matiza. Muchos creemos que debería haber límites estrictos en relación a lo que un líder puede hacer a sus peores enemigos, y que estos límites los debería establecer la ley. Si no, corremos el riesgo de terminar gobernados por tiranos despiadados. El italiano siempre esperaba lo peor de los demás. Seguramente habría coincidido con nuestro próximo protagonista, con Thomas Hobbes, en su oscura impresión de la condición humana. Thomas Hobbes fue un filósofo y polímata inglés que era alegre, amante del ejercicio y por lo visto también era un gran jugador de tenis. Vivió hasta los 91 años, lo que era todo un prodigio para la época. Creía que los humanos somos únicamente seres físicos, es decir, máquinas complejas hechas de huesos, de músculos y de vísceras, y que el alma no existía. Esta forma de pensar, llamada monismo, que está muy aceptada a día de hoy, era rompedora para el siglo XVII. El británico, al igual que Maquiavelo, pensaba que el ser humano era egoísta y despiadado por naturaleza. Vamos, justo lo contrario que decía Rousseau, del que hablaremos luego. Aún así, yo creo que era algo más optimista que Maquiavelo, porque pensaba que un Estado fuerte y mantenedor del orden compensaría nuestros oscuros instintos. Su obra más célebre es Leviatán, que seguramente te suena. Leviatán era un monstruo bíblico. El Leviatán en realidad es solo una metáfora del Estado, es un ser imponente y temible, con el poder disuasorio suficiente para evitar que el pueblo se mate entre sí. Hobbes pensaba que solo bajo el paraguas amenazante y fuerte del Estado, las personas pueden confiar y cooperar entre sí para llevar a cabo empresas. Si el Estado castiga al que no cumple las normas, me aseguraré de cumplirlas. Y también sabré que el que me la juegue va a pagar por ello. Este acuerdo implícito en el que los ciudadanos renuncian a parte de sus libertades para que el Estado les proteja de sus iguales es el famoso contrato social. Y digo implícito porque es un contrato que nunca ha firmado nadie. Aunque según Hobbes, los hombres primitivos habían otorgado al Estado el monopolio de la violencia para evitar su destrucción mutua. Esto yo me lo tomo más como una especie de fábula que se crea Hobbes para justificar el contrato social. Nuestro próximo protagonista se llama Jean-Jacques Rousseau
que era suizo, lo que pasa es que luego se hizo francés, si no recuerdo mal. Jean-Jacques Rousseau decía lo siguiente: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Al contrario que Hobbes, el popular pensador suizo creía que el hombre era bondadoso por naturaleza, pero cuando se le encerraba en las ciudades mostraba su peor cara. Esta idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe se ha bautizado como el buen salvaje, y es central en la filosofía política de Rousseau y de sus seguidores, que son muchos. Y dado que volver al bosque no era una opción viable, el filósofo suizo propuso una solución al problema. Todos debemos trabajar por un bien común. Cuando los seres humanos se unen para formar una sociedad, se supone que deben renunciar a gran parte de sus libertades. Al menos eso era lo que pensaba Hobbes. Sin embargo, Rousseau no opinaba lo mismo. La libertad y cumplir las leyes son aspectos compatibles, siempre y cuando se persiga la voluntad general. Este es un concepto clave para Rousseau. La voluntad general, no nos equivoquemos, no es lo que la gente dice que quiere. Al fin y al cabo, ¿quién quiere pagar impuestos? La voluntad general es lo que es mejor para la mayoría, aunque la mayoría de la gente no lo sepa. Claro, si los ciudadanos no saben lo que es mejor para la sociedad, ¿quién lo sabe entonces? Según Rousseau, los legisladores más capacitados. Su función era crear leyes para evitar conductas egoístas que vayan en contra de la sociedad y de la voluntad general. Hasta aquí a mí todo me suena bastante bien, pero en el siguiente párrafo Nigel Warburton desvela el lado oscuro de la filosofía de Rousseau. La verdadera libertad para Rousseau es formar parte de un grupo y hacer cosas en aras de la comunidad. Tus deseos deberían coincidir con aquello que es mejor para todos, y las leyes deberían ayudarte a no actuar de forma egoísta. Pero, ¿qué sucede si te opones a lo que sería mejor para tu ciudad-estado? Puede que tú, como individuo, no quieras avenirte a la voluntad general. Rousseau tenía una respuesta, aunque no es la que le gustaría oír a la mayoría de la gente. Es bien conocida y algo preocupante. Su declaración de que si alguien se negara a reconocer que obedecer una ley es en beneficio de la comunidad, a esa persona se le debería obligar a ser libre. El siguiente filósofo del que te voy a hablar se llamaba Jeremy Bentham. Mientras Immanuel Kant opinaba que algunos actos son correctos independientemente de sus consecuencias, Jeremy Bentham afirmaba que eran precisamente las consecuencias, y únicamente las consecuencias, las que importaban. Más concretamente, lo que le interesaba a Bentham era la cantidad de felicidad resultante de un acto. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere maximizar la felicidad? El filósofo inglés incluso llegó a crear una fórmula matemática, el Felicific Calculus, para calcular la felicidad, o como él la llamó, la utilidad. La utilidad es igual al placer total provocado menos el dolor total provocado. Cuando habla de placer, aquí habla del placer provocado a todo tipo de seres sintientes en cualquier lugar del mundo y a lo largo de todo el tiempo. Y el dolor lo mismo, ¿de acuerdo? No es un placer puntual ahora y para mí, o un dolor puntual ahora y para mí. Tiene una visión más globalista y más de largo plazo. Warburton comenta lo siguiente sobre Bentham. Para su época, finales del siglo XVIII, el utilitarismo fue una teoría realmente radical. Una de las razones es que, si se calcula numéricamente, la felicidad de cualquiera es igual de importante. En palabras de Bentham, cada uno cuenta por uno, nadie por más de uno. Es decir, que nadie obtiene un trato especial. El placer de un aristócrata no cuenta más que el de un pobre trabajador. No era así como estaba organizada la sociedad por aquel entonces. De la palabra utilidad viene el nombre de la teoría moral de Bentham, que se llama utilitarismo. Una de las teorías más importantes de nuestro tiempo, con fieles seguidores como el filósofo contemporáneo Peter Singer. Al centrarse en el placer y en el dolor, Bentham introdujo otra idea rompedora para su tiempo. Dado que los animales también pueden sentir placer y dolor, también ellos debían ser incluidos en el cálculo moral. Como hemos visto, para el filósofo londinense, la moralidad de un acto no dependía de la intención, ni de lo que decían las normas, ni tampoco de la especie a la que pertenecieras. Dependía de las sensaciones que provocaba en todos los seres sintientes. Como era de esperar, Bentham recibió fuertes críticas de otros filósofos que no le compraban eso del placer, viniese donde viniese, era igual de bueno.
Entre sus críticos estaba John Stuart Mill, que fue un discípulo suyo, y del que vamos a hablar a continuación. John Stuart Mill fue un experimento de su padre, quien decidió privarle de su infancia para convertirlo en un genio. Y la verdad es que lo consiguió. El filósofo inglés fue utilitarista como Bentham, su maestro, pero no compartía su teoría de que todos los placeres son iguales. Para explicarlo, Mill proponía el siguiente experimento mental. Si pudieras elegir, ¿preferirías ser un cerdo feliz revolcándote en su pocilga y comiendo en un comedero o ser un humano triste? A Mill le parecía obvio que todo el mundo preferiría ser un humano triste en vez de un cerdo feliz. Mill creía que los placeres intelectuales tenían mayor valor que aquellos que compartimos con los animales. El filósofo londinense postuló que en las circunstancias adecuadas los seres humanos florecerán. En 1859, Mill publicó una obra llamada Sobre la libertad, en la que defendía que proporcionar a cada individuo el espacio necesario para desarrollarse era el mejor método de organizar la sociedad y por lo tanto de maximizar la felicidad. Esto, recordarás, va bastante en contra de lo que decía nuestro amigo Rousseau, que el pueblo es libre cuando sigue la voluntad general. En consecuencia, Mill detestaba el paternalismo del Estado. Estaba en contra de que se obligase a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad, aunque según ellos fuese por su propio bien. El pensador inglés abogaba por dar a los adultos la mayor libertad posible, incluida la libertad de pensar y hablar sobre cualquier asunto, siempre y cuando, y esto es importante, no hiciese daño a los demás. Esto se conoce como el principio del daño. Esta idea en su época, en la época victoriana, era bastante revolucionaria, ya que por aquel entonces se pensaba, o por lo menos mucha gente pensaba, que buena parte del papel del gobierno era imponer unos valores morales a la población. Esto, si lo pensamos, no ha cambiado mucho. Pero a Mill no solo le preocupaba el paternalismo estatal, odiaba lo que llamaba la tiranía de la mayoría, el modo en el que la presión social inhibe a las personas a ser ellas mismas. Algunos critican esta visión antipaternalista de Mill porque permitiría, por ejemplo, que una persona sin familia se meta 2 botellas de whisky cada noche con el riesgo de morir prematuramente. ¿Esto estaría bien? Bueno, según Mill sí, según Rousseau u otros filósofos, pues no. ¿Para ti estaría bien o no? Bueno, es una cuestión en la que merece la pena pensar. Nuestro siguiente filósofo es conocido por todos. También era londinense, también vivió en la época victoriana y se llamaba Karl Marx, o Carlos Marx, si quieres decirlo en español. Marx vivió la mayor parte de su vida en la pobreza. Eran los inicios de la revolución industrial en la Inglaterra victoriana. En las fábricas los trabajadores hacían trabajos peligrosos, alienantes y muy mal pagados. El filósofo londinense estaba bastante enojado por lo que veía a su alrededor. Los trabajadores pasaban jornadas larguísimas en ruidosas fábricas para no poder ganar ni siquiera para comer, o lo justito para comer. Mientras tanto, los empresarios se llevaban la mejor parte. ¿No le parecía justo? Él creía en la igualdad de los hombres y no veía cómo los obreros podían alcanzar su potencial humano bajo semejante explotación. El marxismo interpreta el mundo como una lucha de clases, en la que los trabajadores oprimidos solo van a poder salir de su situación uniéndose y derrocando la tiranía del capitalismo. ¿Cómo? Mediante la revolución. Según ellos es inevitable, su fin último es el comunismo. Es decir, que los trabajadores sean los propietarios de las empresas y las tierras. Que cada uno produzca de acuerdo a sus capacidades y que reciba en base a sus necesidades. Este es un objetivo muy loable, sin duda. Aunque cuando se ha llevado a la práctica, las ideas de Marx solo han traído ruina y totalitarismo. Cito a Warburton hablando del nuevo mundo que iba a traer el comunismo. En el nuevo mundo, tras la revolución, los seres humanos podrían alcanzar su humanidad. Su trabajo tendría sentido y cooperarían en formas que beneficiaran a todos. La revolución era el modo de lograr todo esto. Y esto implicaba violencia, pues era improbable que los ricos renunciaran a su riqueza sin oponer resistencia. Marx y su colega Engels plasmaron sus ideas en el archiconocido Manifiesto Comunista, que inspiró la Revolución Rusa de 1917,
dando lugar a la gigantesca Unión Soviética. Sin embargo, los sueños de Marx nunca se cumplieron. Tanto la URSS como otras docenas de países que abrazaron sus ideas se convirtieron en estados corruptos, ineficientes y dictatoriales. Según muchos de sus seguidores, sus ideas eran correctas, pero hasta el momento nadie las ha llevado a la práctica de la manera adecuada. Los más críticos, por contra, señalan que el futuro con el que Marx y sus seguidores soñaban es incompatible con la naturaleza humana. Karl Popper fue uno de los filósofos de la ciencia más importantes de la historia. Su idea principal es que la ciencia avanza cuando nos damos cuenta de que un determinado modo de pensar sobre la realidad es falso. Según Popper, lo que los científicos pretenden cuando hacen ciencia es encontrar pruebas que indiquen que sus hipótesis son falsas. Imagínate a un zoólogo canadiense cuya hipótesis es que todos los cisnes del mundo son blancos. Hasta ese momento, todos los que ha visto volar en su vida lo son. Sin embargo, en un viaje a Australia ve un cisne negro. Esa única observación, refuta su hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Según Popper, para que una hipótesis sea científicamente válida, que no verdadera, debe ser falsable, o bien refutable. Es decir, que debe existir algún modo de probar que es falsa. En caso contrario, no estaríamos en el terreno de la ciencia, sino que nos moveríamos en el terreno de la pseudociencia. La esencia de este planteamiento es que un ejemplo que refute una teoría nos proporciona conocimiento, pero que uno que la apoye no lo hace. Y aquí nos topamos con el famoso problema de la inducción. El problema estriba en que los científicos no pueden estudiar todos los cisnes que existen en el mundo, por lo que tienen que basarse en un conjunto finito de observaciones para poder obtener conocimiento. Este tipo de conocimiento, como es lógico, no es definitivo, sino que es lo mejor que tienen hasta que puedan encontrar pruebas que lo refuten. Y voy a terminar con John Rawls, que es uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX. John Rawls decía lo siguiente: puede que seas rico o que la vida te haya tratado bien, pero hay muchísima gente que está hambrienta y que es pobre. Personas que no llegan a fin de mes o que no tienen casi poder para elegir cómo quieren vivir. Y esto para el filósofo era injusto. Él pensaba que necesitamos reflexionar sobre cómo organizar la sociedad para que ésta sea más justa y para que ofrezca las mismas oportunidades para todos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Rawls estaba convencido de que si le preguntas a la gente, cada uno intentará llevar el ascua a su sardina. Para evitarlo, propuso un brillante experimento mental. Se llama la posición original. Warburton lo explica así: diseña una sociedad mejor, pero hazlo sin saber qué posición ocuparás en ella. No sabes si serás rico, pobre, tendrás discapacidad, serás guapo, hombre, mujer, feo, inteligente o idiota, talentoso o no cualificado, homosexual, bisexual o heterosexual. Rawls opinaba que detrás de este velo de la ignorancia, como él lo llamaba, escogerías unos principios más justos, ya que no podrías saber de antemano qué tipo de persona te tocaría ser, ni tampoco dónde podrías terminar. Partiendo de esta base, Rawls creó su teoría de la justicia. Los dos principios de su teoría son el principio de libertad, que todo el mundo debería tener derecho a una serie de libertades, como la libertad de voto, de credo o expresión, y aunque la restricción de estas libertades supusiese mejorar la vida de la mayoría de la gente, el filósofo pensaba que eran tan importantes que debían protegerse por encima de todo lo demás. El segundo principio le llamó el principio de diferencia. La sociedad es injusta porque no todos tenemos las mismas oportunidades, por lo tanto, debemos intentar reducir estas desigualdades. Es decir, la riqueza debe repartirse con más equidad. Nigel Warburton lo explica así: un banquero solo podría ganar 10.000 veces más que el trabajador peor pagado si este último se beneficiara directamente de ello, y recibiera a su vez una cantidad mayor de dinero de la que obtendría si el banquero cobrara menos. Robert Nozick, otro filósofo político norteamericano, criticó esta idea de Rawls con un ejemplo. Si voy a un partido de baloncesto y parte del dinero de mi entrada lo recibe una de las estrellas del equipo, no veo nada de malo en que eso le haga más rico a él y más pobre a mí. Le doy mi dinero libremente porque quiero disfrutar de su juego. Sin embargo, para Rawls este incremento de la desigualdad era injusto,
porque las habilidades del jugador no es algo que él mereciera y por lo tanto no debería ganar tanto dinero. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado esta selección de los 8 filósofos del libro de Una pequeña historia de la filosofía de Nigel Warburton, que es uno de los libros de la biblioteca. Y bueno, he elegido 8 de los 40 y tantos filósofos que hay en este libro. Y obviamente el resto de filósofos tienen ideas muy interesantes, muy disruptivas, pero para eso, si te interesa ya, puedes suscribirte a la Biblioteca Polímata, en la que tengo una reseña del libro, un resumen, una ficha descargable. Hay charlas en las que hemos estado hablando sobre el libro, etcétera, etcétera. Y ya sabes que además de este libro hay otros 50 libros en la Biblioteca Polímata, de los cuales ya hemos desbloqueado, pues creo que 9. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, que pases una buena semana. Adiós.